Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 12 de septiembre de 2019. Para dar inicio a la sesión, solicito al secretario ejecutivo lista de asistencia y verificación de quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáiz de los Presente. Santos. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y sería una asistencia. Solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 15 horas con 54 minutos del día de hoy, 12 de septiembre de 2019, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día para esta sesión. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito dar lectura al orden del día. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura de aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura de aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 2019. Punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. En este caso, la ponencia 1 está presentando 7 denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia. Me permito dar lectura. 6.1. 52, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 6.2. La 106 hizo acumulado 109, ambas promovidas en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 6.3. La 112 hizo acumulados 118 y 121, todas promovidas en contra del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 6.4. 136 promovida en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora bien, se están presentando también por parte de la ponencia 1 13 recursos de revisión, todos del ejercicio fiscal 2019, me permito dar lectura. 6.5, 2093, promovida en contra de la Secretaría de Finanzas. 6.6, 2111, promovida en contra del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 6.7, 2120, promovida en contra de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. 6.8, 2126, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.9, 2282, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 6.10, 2327, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. 6.11, 2348, promovida en contra del municipio de Comalcalco, Tabasco. 6.12, 2363, promovida en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. 6.13, 2396, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 6.14, 2399, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacacuca, Tabasco. 6.15, 2408, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 6.16, 2486, promovida en contra de la Secretaría de Educación. 6.17, 2492, promovida en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, DIF. Muy bien, gracias. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. En este caso se están presentando 15 recursos de revisión por parte de la ponencia segunda, a cargo de la comisionada, todos del ejercicio fiscal 2019. Me permito dar lectura. 7.1, 1895, promovida en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 7.2, 1898, en contra de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. 7.3, 1907, promovida en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 7.4, 1913, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.5, 1916, promovida en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.6, 1919, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.7, 1922, promovida en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 7.8, 1928, promovida en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 7.9, 1931, en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 7.10, 1940, en contra de la Secretaría de Salud. 7.11, 1943, en contra del Régimen Estatal de Protección de Salud. 7.12, 1965, en contra de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 7.13, 1968, promovida en contra de la Secretaría de Movilidad. 7.14, 1980, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 7.15, 1983, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Gracias. Para servirle. Punto número 8, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáiz de los Santos. En este caso se está presentando una denuncia por incumplimiento. 8.1,
Quisiera rectificar que por error involuntario en el orden del día está señalada como la denuncia 153, lo correcto es la 135 promovida en contra de la Secretaría de Salud. Asimismo, se están presentando un total de 14 recursos de revisión por parte de la ponencia tercera a cargo del comisionado, todos del ejercicio fiscal 2019. 8.2, 1914, promovida en contra del ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.3, 1920, promovida en contra del ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.4, 1929, promovida en contra de la Secretaría de Gobierno. 8.5, 1935, en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 8.6, 1947, en contra del ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 8.7, 1953, promovida en contra del ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. 8.8, 1966, promovida en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 8.9, 1987, promovida en contra del ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. 8.10, 2047, promovida en contra del ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.11, 2056, promovida en contra del Instituto de Educación para Adultos. 8.12, 2137, promovida en contra del ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 8.13, 2158, promovida en contra del ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. 8.14, 2518, promovida en contra del ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.15, 2557, promovida en contra del ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 8.16, 2563, promovida en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 9, asuntos generales y punto aquí, con relación al orden del día de los proyectos de recursos de la ponencia 3, le solicito que se retire el recurso de revisión DAI 1935, diagonal 2019, en contra del ITAID para mayor proveer. Tomo nota, comisionado presidente. Como punto número 9 serían asuntos generales y punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Una vez que hemos visto el orden del día, le solicito por favor que con relación a un oficio que nos ha llegado del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Coordinación Región Sureste, signado por el comisionado Manuel Román Osorno Magaña, en el cual se solicita se sirva a remitir las propuestas por partes del ITAID para la conformación del colegio electoral para los procesos de elección y o reelección de las coordinaciones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia del año 2019, incluya un punto de acuerdo, por favor, en el orden del día, en el cual se someta a consideración de este órgano colegiado que como propuesta del ITAI para conformar e integrar el colegio electoral del que hemos hablado, a la comisionada Leida López Arrasate, obviamente nuestra compañera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la comisionada Nayeli de Jesús Lizárraga Bayote, comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Entonces, también para que incluyamos ese punto del orden del día. Y también tome usted en consideración mi excusa que presento con relación al recurso de revisión DAI 1916, diagonal 2019, de la ponencia 2 en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, para que se tomen Tomo nota, comisionado. Estas observaciones. Muchas gracias. Entonces quedaría como punto número 11 la votación acerca de la conformación del colegio electoral. Así es. Como punto Sería 9, ¿no? antes de asuntos generales. Antes de asuntos generales con punto 9. Punto número 10, punto número 9, punto número 10, asuntos generales, y punto número 11, clausura de la sesión. Así es. Exacto. Listo. En relación al punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día que se ha dado a conocer con las modificaciones que han sido planteadas. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado con las modificaciones antes planteadas.
Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con las modificaciones antes planteadas, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la correspondencia. En virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno, solicito que se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al punto quinto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de la dispensa de la lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de septiembre del presente año, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En desahogo el punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz honorable comisionada para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes a los asistentes que están con nosotros y a quienes nos ven. Buenas tardes. Bien, presento a consideración del Pleno los siguientes proyectos de resolución. El primero de ellos, el paquete de las denuncias que se elaboraron en las resoluciones, y la primera es la identificada con el número 052-2019, que fue interpuesta en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, en contra de quien se interpuso una denuncia en el sentido que existe un incumplimiento del primer trimestre de 2019 en el formato de declaraciones patrimoniales. En la columna hipervínculos, la información está viciada. Seguido el procedimiento ante la unidad de verificación, que tuvo a bien realizar el reporte de verificación, advirtió que no le asiste la razón al particular, toda vez que al revisar el formato específico en materia de la denuncia, se advirtió que precisamente los hipervínculos de los que se duele el particular sí se pueden abrir, sí se puede observar la información, se puede descargar, es legible, está completa, no se advierte ningún atributo que le reste calidad a la misma y por ello se declara infundada la denuncia presentada en contra de este ente público. En el recurso, en la denuncia 106 y su acumulado 109-2019 interpuesta en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, se denunció a este sujeto obligado por incumplimiento a las obligaciones de transparencia específicas. Concretamente, el artículo 78, fracción 14, relativa a las actas de sesiones de Cabildo, y la relativa a la fracción 11ª, que identifica las condonaciones, información de contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales durante el primer trimestre del año 2019, de acuerdo a la Ley de Transparencia. De igual forma que en el anterior, siguiendo el procedimiento normativo que se tiene al respecto, se remitió el expediente, todas las constancias que lo integran, a la unidad de verificación, quien procedió precisamente a la revisión virtual de lo existente en el CIPOT y advirtió que efectivamente en este caso sí le asiste la razón al particular. No se tiene registro alguno, por lo tanto se declara fundada la actuación, la denuncia interpuesta. En la denuncia 112 y sus acumulados 118 y 121 interpuestas en contra del municipio de Emiliano Zapata, también se trata de obligaciones de transparencia específicas. Aquí se denunció el incumplimiento del artículo 78, fracción 13ª, relativa a la publicación de la Gaceta Municipal y la información de hipervínculo a las gacetas municipales del primer trimestre de 2019. En la denuncia 118 se inconformó en contra del incumplimiento de la fracción 5ª del artículo 78, relativa a la formulación, aprobación y administración de la zonificación también del primer trimestre. Y en la denuncia 121 se duele el particular incumplimiento de las obligaciones de transparencia del artículo 78, fracción 1ª, que es la del marco normativo. El procedimiento nos trajo como consecuencia que el reporte de verificación emitido por la unidad correspondiente concluyera de que tiene razón el particular. No existe registro alguno en el portal de la PNT del sujeto obligado y por tal motivo se declara fundada. Y en esos casos que se declara fundada, en todos los proyectos se hace mención que el plazo que tiene el sujeto obligado para dar cumplimiento y de esta forma publicar la obligación legal que tiene de difundir información pública acorde a los lineamientos en materia
de técnicos generales en materia de cumplimiento de obligaciones de transparencia. En la denuncia 136-2019 interpuesta en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en contra de este órgano garante, el particular se dolió de que el ITAIP no tiene publicado el formato relativo al artículo 76 que identificamos como el 00. Este formato se refiere precisamente a la tabla de aplicabilidad, qué obligaciones tiene el sujeto obligado de publicar información de acuerdo al artículo 76 de nuestra ley local. La verificación realizada por la unidad de verificación trajo como resultado que se advirtiera que sí existe información publicada, por ende, la denuncia es infundada. ¿Qué comentario? Sí, tiene el uso de la comisionada Leida. Pero aparte, en cómo se despliegan las obligaciones de transparencia, cada fracción es precisamente eso, es la tabla de aplicabilidad. Público. No hay más. Muy bien, gracias. Respecto a los recursos de revisión, presento los siguientes. El recurso de revisión 2093-2019 interpuesto en contra de la Secretaría de Finanzas, se le pidió el monto total del impuesto sobre nómina pagado a la otrora Secretaría de Administración y Finanzas con cargo a las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, incluidos los de la Secretaría de Educación, de la facturación por pagador o nómina ejecutiva de octubre, noviembre y diciembre de 2012, y qué dependencia determinó, retuvo, enteró o pagó el citado impuesto. En otras palabras, lo que el particular pidió es saber lo que cada dependencia del Poder Ejecutivo pagó ante la Secretaría de Finanzas respecto del impuesto sobre nómina y saber qué dependencia realizó ese pago, específicamente del último trimestre de 2012. Una primera actuación, el sujeto obligado se pronunció en el sentido de disponibilidad negativa, disponibilidad cero. Posteriormente, entregó ya en actuaciones posteriores un cuadro en donde se puede advertir todos los sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo y precisamente vienen los datos requeridos por el particular. Esta nueva relación, esta nueva actuación atiende plenamente en sus términos el pedimento informativo y por ello se sobresee este recurso de revisión. En el recurso 2111-2019 en contra del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, se le pidió conocer el costo de las cámaras de vigilancia y topes que instalaron en entrada al estacionamiento de la escuela. Muy específica. Algo nuevo, costo de cámaras de vigilancia instaladas y topes instalados en la entrada. El sujeto obligado dio en primer lugar, hubo un silencio, no atendió el pedimento informativo. En una segunda actuación proporcionó el costo de las cámaras de vigilancia. Y respecto a los topes dijo que cuánto fue el monto del mantenimiento. Como podemos ver, son dos cuestiones distintas. El particular pidió adquisición o nuevos instalados. Él habla de mantenimiento. Entonces, el concepto, aunque pareciera que es similar, no es lo mismo. Un monto puede ser distinto de lo que se instala, de lo que se da soporte, mantenimiento, como su nombre lo indica. Ante esta imprecisión de la respuesta otorgada, se modifica la actuación del sujeto obligado y se le conmina a que entregue el dato requerido. En el supuesto de que no se hubiera instalado nada y simplemente fue, como lo dijo al principio, de que nada más fue mantenimiento, pues se tiene que pronunciar en ese sentido y decir, no se instalaron nuevos topes, simplemente se le dio mantenimiento y el costo fue tanto. Punto, ¿no? En recurso 2120-2019 interpuesto en contra de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, se le solicitó el padrón de beneficiarios del programa Prospera. El sujeto obligado en su actuación señaló que era incompetente. Convocó al Comité de Transparencia y dijo, bueno, nosotros no tenemos la competencia para atender. Con fundamento en el artículo tal, señala un artículo del Reglamento Interior de las Sedesol anterior a esta propia dependencia, a ella le corresponde. A ella misma se declinó la competencia. Recordemos que con la anterior administración, la Secretaría de Bienestar antes era Secretaría de Desarrollo Social. Con la expedición de la nueva ley orgánica cambió a Bienestar. Entonces aquí el sujeto obligado dice, no soy competente. ¿Quién es competente? De acuerdo a tal reglamento, es la anterior secretaría que sustituía a esta secretaría. ¿Qué soy yo? Que soy yo. Entonces, evidentemente, se revoca la actuación del sujeto obligado y conforme a esas facultades que tiene el reglamento, verificamos que son en la ley orgánica y tiene entre sus atribuciones coadyuvar en la elaboración del padrón de beneficiarios de programas federales, por lo tanto, sí es competente y se revoca la actuación del sujeto obligado.
En el recurso 2126-2019 se le pidió al municipio de Macuspana, Tabasco, información clara y precisa acerca de los bonos que cobran los funcionarios de todos los niveles jerárquicos en las direcciones de Contraloría, Programación, Obras Públicas y Finanzas. El Ayuntamiento de Macuspana, desglosado en nombre del funcionario, categoría y cantidad en pesos del bono que se les otorga quincenalmente. Está un poco tortuosa la redacción, pero se los leí tal cual está el pedimento, ¿no? Bien, en una primera actuación, el sujeto obligado no comprendió la pregunta y emitió un acuerdo de prevención, pero desafortunadamente lo notificó como una respuesta terminal y eso impidió que su particular pudiera atender la prevención. Evidentemente es el motivo de inconformidad del particular y por ello se inició este procedimiento de revisión. Durante la substanciación compareció el ente público y emitió un acuerdo complementario en donde le dijo al particular que la información requerida formaba parte de las obligaciones de transparencia, por lo que lo remitió al portal de transparencia. Procedimos a hacer la revisión del portal y efectivamente en ese portal encontramos un archivo en Excel en donde viene el nombre del servidor público, viene el cargo o la categoría, viene la unidad administrativa donde se encuentra escrita y en relación al bono aparece como una clave para que nos dirijamos a una tabla que está abajo, creo que es un vínculo, no un hipervínculo. Sin embargo, al acceder al hipervínculo no muestra nada. Está incompleta la información otorgada, por ello se modifica la respuesta, el recurso de revisión, la actuación del sujeto obligado y por ende el recurso de revisión. En el recurso 2282-2019, interpuesto en contra del municipio de Comalcalco, Tabasco, se le pidió el informe de actividades realizadas en el primer trimestre de 2019 a los regidores de ese ayuntamiento, Una pregunta muy sencilla. Del marco normativo que rige la actuación de los ayuntamientos, tenemos que existe la Ley Orgánica de los Municipios y es muy clara en su artículo 35, fracción sexta. Los regidores deberán rendir un informe trimestral, precisamente aquellos regidores que presidan alguna comisión edilicia y que este informe trimestral deberá estar relacionado con el programa operativo anual y el plan municipal de desarrollo. Muy claro. El sujeto obligado, en la atención del pedimento, remitió la solicitud al secretario del ayuntamiento, quien proporcionó 15 informes rendidos por los regidores. De la lectura de estos informes advierte que más que un informe es un listado de lo que hizo cada regidor. En la escuela, que se fue testigo del inicio de clases, que se estuvo en una obra, pero no tienen la connotación, aun no es que no analicemos la calidad, pero tiene que estar vinculado conforme al artículo 35, fracción sexta. No se menciona que se presenta al cabildo, no es un oficio que va dirigido al cabildo, no es un oficio que indique que es incumplimiento a tal norma, no permite advertir que se trata de la información solicitada. Por ello, se revoca la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 2327, en otras palabras, 2327-2019, en contra del municipio de Tacotalpa, Tabasco, se le pidió el contrato de prestación de servicios de la construcción de un comedor comunitario Carlos A. Madrazo. El sujeto obligado, en atención al pedimento, requirió la información al área competente, quien dijo que sí se poseía, que era la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, proporcionó la información, advirtió que había datos restrictivos, se sometió a consideración del comité, el comité al analizar los datos del contratista, ordenó que se protegiera, entre otros datos, el número de padrón de contratista municipal. Esto no es un dato restringido, no es reservado ni es confidencial, es un dato público, porque el padrón de contratista lo tenemos a la vista, es una obligación de transparencia y evidentemente ahí viene el número de registro del padrón de contratista, por lo tanto es un dato que es de naturaleza pública. Sin embargo, incorrectamente el comité lo testó. También testó el domicilio fiscal. Hemos dicho que el domicilio fiscal de un proveedor, ya sea persona física o persona jurídica colectiva, es un dato público, que se torna público, por lo tanto también fue incorrecta el testado. Y además, dentro del contenido del contrato se advierte que se hacen referencia a anexos, tanto en las declaraciones como en clausulado. Sin embargo, el sujeto obligado no los proporcionó y ese fue el motivo de inconformidad del particular. Quien dijo, no me entregaron los anexos, está incompleta. Le asiste la razón, durante la substanciación no compareció el sujeto obligado, por ello se revoca porque en el anexo puede venir algún dato de naturaleza restringida, donde forzosamente se tendrá que convocar al comité para que realice el procedimiento de clasificación en cualquiera de sus vertientes, sea reservada o sea confidencial. Se revoca.
En el recurso 2348-2019 interpuesto en contra del municipio de Comalcalco, Tabasco, se le pidió los recibos de nómina de la maestra Lorena Méndez Denis del mes de noviembre. No dice de qué año, pero evidentemente se refiere al año anterior, que sería el 2018. El sujeto obligado remitió el pedimento informativo al área correspondiente, quien proporcionó los recibos de nómina e hizo saber que habían datos de naturaleza restringida. Se convocó, no se convocó al comité, sino directamente la unidad hizo un acuerdo de disponibilidad parcial y se sustentó en un acta que ya estaba previamente elaborada, que fue sustento de otra solicitud. Procedimos a analizar esa acta que fue realizada con motivo de otra solicitud, porque es factible que un comité de transparencia pueda restringir información y que pueda utilizarse ese acuerdo restrictivo en otra solicitud. Pero aquí el punto va a ser la manera en que se restringe. Si bien un comité de transparencia y hay obligaciones de transparencia que publicar, vamos a pensar en la área administrativa, tienen que publicar los recibos de pago, pues se tendrá que decir que el CURP y el RFC no se deberán publicar. Siempre. Y siempre, entonces era en la atención de una solicitud de información en la que se requiera los recibos de pago, se consideran información confidencial tales. Ese acuerdo de confidencialidad nos puede servir para todas. Pero si específicamente me dice, para este mes de enero, me llega una solicitud de información, para enero de 2018 me están pidiendo los recibos de pago, bueno, restringo los recibos del mes de enero de 2018 que contengan tal, ya no lo puedo invocar como sustento para otra solicitud, porque el acuerdo fue claro, una periodicidad específica, y sucedió aquí en este asunto. Utilizaron un acta que sirvió de sustento para restringir información de un mes específico y evidentemente no puede ser sustento para restringir en este asunto. Por lo tanto, pues se revoca la actuación. En el recurso 2363-2019 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, se le pidió conocer cuánto ganaba quincenalmente la antigua titular de la dependencia y brindarme el último recibo de pago, así como cuánto gana quincenalmente la actual titular y el último recibo de pago. Muy clara el pedimento, el sujeto obligado giró el oficio al área competente, quien proporcionó los dos recibos y dio a conocer que el anterior titular ganaba de manera quincenal 12,416 pesos y el actual gana 11,650,75 centavos. Respecto a los recibos, indicó que había datos restringidos y que por esa razón se sometió a la consideración del comité. El comité procedió al análisis de la información que fue peticionada por el particular y advirtió que efectivamente habían dos datos de naturaleza restringida, como era el RFC y la CURP. Pero simplemente dijo eso, no motivó por qué era un dato confidencial, no motivó si existía autorización o no para difusión y no se sustentó adecuadamente. ¿Por qué razón? Porque el sustento normativo que utilizó fue el lineamiento en materia de protección de datos personales que estaba vigente hasta el 2017, que nosotros en 2018, en que se aprobó un nuevo lineamiento por parte de este pleno y en donde quedó derogado precisamente el lineamiento que sirvió de sustento para esto. Entonces, en virtud de la falta de fundamentación y motivación, pues se propone modificar la actuación del Comité de Transparencia para efecto de que actualice su marco normativo y sustente adecuadamente. Se modifica. Bien, en el recurso 2396-2019 interpuesto en contra del municipio de Centro, se le pidió el recibo de luz y cuánto es el endeudamiento que tiene esa dependencia con la Comisión Federal de Electricidad. Una primera actuación, el sujeto obligado entregó algunos recibos, mandó a 3 áreas, 2 áreas se pronunciaron que no tenían endeudamiento, una tercera área no se pronuncia. En una segunda actuación, nuevamente el sujeto obligado en una actividad proactiva trató de hacer un nuevo acuerdo para efecto de cubrir todos estos rubros. Sin embargo, pues operó en su contra, porque entonces aquí el SAS nos dice que nos manda 3 recibos de plantas potabilizadoras. Eso nos permite buscar el directorio de las plantas potabilizadoras y advertimos que son 18. Eso quiere decir que nos faltaron 15. Por otro lado, se le manda también el pedimento a otra área quien dijo que con motivo del alumbrado público, pues se generan consumos y hay recibos individuales. Ya hay alrededor de 1,408 recibos de alumbrado público con la Comisión Federal de Electricidad, pero tampoco nos los presentó. Por lo tanto, evidentemente, la información está incompleta. Como en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad no hay ningún dato de naturaleza restrictiva, se modifica la actuación del sujeto obligado.
En recurso 2399-2019 se le pidió al municipio de Nacajuca, Tabasco, la misma pregunta, recibos de luz y endeudamiento. El sujeto obligado lo que hizo fue que entregó el recibo, el último recibo, acorde a la fecha, concorde a la solicitud, pero no dio el dato si tiene endeudamiento o no, se modifica. La misma pregunta, pero del municipio de Emiliano Zapata, y me refiero al recurso 2408, hubo silencio, fundado. El mismo pedimento para la Secretaría de Educación, es el recurso 2486. En este recurso, en la primera actuación, el sujeto obligado dijo que entregaba el recibo de pago, un recibo de pago, pero no hubo pronunciamiento en cuanto a la deuda. Dijo la directora administrativa que tenía que hacer la búsqueda de la información todavía. Que le esperáramos tantito antes de que entregara la información. En la segunda actuación ya dio a conocer cuánto es el monto que se adeuda por parte de la Comisión Federal, con la Comisión Federal de Electricidad. Así tenemos que es un monto de alrededor de los 5 millones y fracción, ¿no? Que adeuda la comisión. Por lo tanto, se propone sobreseer en este recurso de revisión. Y por último, el mismo pedimento, pero ahora al DIF Tabasco, y me refiero al recurso 2492, el DIF también, fue muy directo. Dijo, no tengo ninguna deuda con la Comisión Federal de Electricidad y proporcionó 27 recibos con la Comisión de Electricidad de todos los inmuebles que administra, por lo tanto, se confirma la actuación del sujeto obligado. Y concluyo. Gracias. Muchas gracias por todo lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. De no haber ningún comentario al respecto, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argay de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer sus proyectos. Gracias, comisionado presidente, comisionada Luna. Buenas tardes. Quien nos acompaña, buenas tardes. Me permito poner a consideración de este honorable pleno 15 proyectos con los siguientes sentidos. El 1895, en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, se revoca. 1898, en contra de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, se revoca. En 1907, en contra del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Tabasco, se sobresee. En 1913, en contra del Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, se revoca. En 1916, en contra de la UJAT, se revoca. En 1919, en contra del Ayuntamiento de Macuspana, se revoca. En 1922, en contra de la Fiscalía General del Estado, se revoca. En 1928, en contra de la Fiscalía General del Estado, se revoca. En 1931, en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se desecha. En 1940, en contra de la Secretaría de Salud, se sobresee. En 1943, en contra del Régimen Estatal de Protección Social de Salud, se revoca. En 1965, en contra de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, se revoca. En 1968, en contra de la Secretaría de Movilidad, se revoca. En 1980, en contra del Ayuntamiento del Municipio de Centro, se revoca. Y el último, en 1983, en contra del municipio de Huimanguillo, Tabasco, se sobresee. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 1940 contra la Secretaría de Salud. Como que hoy han pasado asuntos así sui generis, ¿no? Tenemos aquí el caso que pidieron versión electrónica de las facturas que amparan la compra de cámaras de vigilancia para el monitoreo de entradas y salidas de fármacos en instalaciones de este sujeto obligado. Efectivamente, la unidad de transparencia da el trámite correspondiente. Sin embargo, pues causa extrañeza porque da respuesta
con un oficio, se llama el acuerdo, enumerado, pero lo que quiero destacar aquí es lo que señala en uno de sus puntos. Asimismo, se da cuenta en el estado procesal que a la fecha guardan los presentes autos, haciendo constar que siendo las 19 horas del día de hoy, refiriéndose al 22 de abril, esta unidad no recibió ningún tipo de respuesta, comunicación o pronunciamiento alguno por parte de la Dirección de Administración y Finanzas, en atención al requerimiento que se le hiciera mediante oficio de fecha 25 de marzo. Y otro punto que destaca, dice en segundo, vista la cuenta del presente acuerdo, es de indicarse que la unidad no recibió ningún tipo de respuesta o comunicación por parte del área responsable de la información, siendo en este caso la Dirección de Administración y Finanzas a través de su subdirección a que haya lugar, máxime de habérsele requerido en tiempo y forma a través del oficio, bajo los términos y apercibiendo establecido en la ley vigente. Por lo tanto, el área responsable, al no emitir una respuesta al respecto, es procedente comunicarle al interesado que se le deja salvo sus derechos para proceder conforme a su interés convenga. Y lo digo, llama la atención porque, primero que nada, me devela por la propia ley de responsabilidad, habla de la ética que deben tener los funcionarios públicos. Primero es la ética hacia la lealtad institucional del sujeto obligado que representa. Pero vámonos a la cuestión legal. La ley es muy clara en señalar en su artículo 49 cuáles son las atribuciones, artículo 49 y 50, del titular de la unidad de transparencia. Y el artículo 49 dice muy específicamente: los sujetos obligados establecerán unidades de transparencia, designarán entre sus servidores públicos a su titular, que será responsable de atención de las solicitudes de información que formulen las personas. Y luego el artículo 50 es más explícito y dice: la unidad de transparencia tendrá las siguientes facultades y obligación. La tercera es recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darle seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que se haya pedido el interesado conforme a esta ley. No obstante eso, hay otro artículo y otra fracción, la 11ª del mismo artículo, que señala realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información. Y la ley va más allá porque también prevé los supuestos que pudieran darse. El artículo 52 señala muy claro: cuando alguna área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la unidad de transparencia, este dará aviso al superior jerárquico, es decir, el titular debe haber escrito un oficio a la secretaria de Salud para decirle: oiga, su área administrativa no está dando respuesta, para que le ordene y la realice sin demora las acciones conducentes. Pero si aún persiste, digamos, la negativa de colaboración, la unidad de transparencia lo hará, es otro párrafo que el legislador previó, del conocimiento de la autoridad competente para que éste inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. En este caso sería su órgano de control interno. Es decir, en el proveído aquí no vemos que exista constancia de que se hubiesen realizado en el ejercicio todas estas atribuciones que la ley señala. Pero bueno, el caso es que viene un acuerdo complementario y entonces sí, el área responsable pues es clara en decir que durante este ejercicio 2019 no se realizó ninguna compra o adjudicación de cámaras de vigilancia para el monitoreo y entrada y salida de fármacos en las instalaciones de la Secretaría de Salud. Por eso se sobresee, pero sí quise distinguir este hecho que es histórico. Es la primera vez que un propio titular de la unidad expresa como una respuesta
la negativa de la unidad administrativa del mismo sujeto obligado. Es cuanto, presidente. Muy amable, muchas gracias, comisionada. Tiene el uso de la voz. Gracias. Sí, evidentemente nos llama la atención, de hecho lo comentábamos, y es necesario que se haga un apercibimiento en la resolución. Sí, claro. Porque el hecho de que ya haya atendido la petición a través de un acuerdo complementario, eso no exime de que inicialmente no se diera nula atención, teniendo la unidad, la vía expedita para poder actuar. Un titular de unidad tiene una gran responsabilidad al interior del sujeto obligado y es ser garante de dos grandes derechos: acceso a la información pública y protección de datos personales. En este caso, si el titular de unidad pensó que al emitir un acuerdo nos dijera no me dieron respuesta, salva una responsabilidad, De ninguna manera. no la salva. Si él hubiera acreditado todavía que hizo las gestiones al interior y derivado de esta gestión no obtuvo respuesta, pues ya hizo efectivo su ejercicio de agotar las instancias para poder dar una atención adecuada, se le puede decir adecuada, a una petición de información. Pero hacer un solo oficio y dirigiéndoselo al titular, al particular, diciéndole, pues no puedo con la información, evidentemente se llama la atención. Y yo, al margen de que se sobresea, sí me parece de acuerdo, estuve de acuerdo que se incluya un apercibimiento al titular de la unidad. Esto no puede volver a suceder. Se deja garantizar el derecho humano de acceso a la información. Totalmente de acuerdo. Pues una vez que hemos escuchado todos los recursos de revisión y análisis de los proyectos presentados por la titular de la ponencia 2, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno. A ver, sí, yo creo que sí A vale ver, la pena. el de Macuspana. Sí. Adelante. Vamos a escuchar también otro asunto sui generis. No nos había llegado una argumentación de esa, Vamos a... en ese tenor. Habíamos tenido una argumentación. Mucha creatividad. Sí, por sí, eso creo que decíamos. sí vale la pena tocar este otro tema. Hay el recurso 1919, solicitando al municipio de Macuspana el talón de pago firmado de enero, febrero y marzo del presente año de los trabajadores de base dados de alta a enero de 2019 y que hasta el 15 de enero de 2019 eran 45 trabajadores de base. Adjunto, archivo adjunto. Lo leo textual como viene el pedimento informativo. Específicamente, él presenta como prueba una respuesta de una solicitud que realizó al ISET. Y en el ISET se describe precisamente cuáles trabajadores se le habían dado de alta Hasta el 15 de enero. hasta el 15 de enero. Y señala que son 45 trabajadores. Bien es cierto, nosotros nos vamos a la expresión documental y no cuestionamos la cuestión de la veracidad, pero como está relacionada con una solicitud a un sujeto obligado, que precisamente en esta vinculación institucional que se hace de la alta o la baja de un trabajador, no solamente el sujeto obligado o el ente fiscalizable da de alta, sino que hay dos trámites que van a la par, uno al OSFE y otro, en este caso, a la Seguridad Social, que es al ISET. Y bueno, allá preguntó y le dieron una respuesta concreta, son 45. Evidentemente, él se inconforma, el recurrente, porque dice me inconformo, hay un artículo 149, fracción 1, pero además hace un alegato, ¿no? Hicieron reserva violando los procedimientos, el Comité de Transparencia, además debieron darme la versión pública. Esa reserva, dice, no tiene vigencia ni prueba de daño. Me piden, me entregue la información. Viendo el análisis de lo que actuó el sujeto obligado, evidentemente ante una negativa de información, lo que llama la atención es en la forma en que se refiere y expresa que primero se hace el despliegue verbal de la directora de finanzas,
donde dice que esta información es de carácter reservada y que por lo tanto lo hace de manera verbal para no arriesgar la información. Y segundo, lo acentúa así el titular en el propio acta del comité, donde dice que no se va a transcribir lo que expresó la directora de finanzas, toda vez que como se trata de una información reservada, ni siquiera se va a transcribir en documento alguno. Llama la atención porque a estas alturas del ejercicio de acceso a la información desde el 2008, hemos sido claros que sí, la excepción es una reserva, la ley lo tiene como una excepción, pero se tiene que acreditar la prueba del daño, precisamente entre la ponderación de dos derechos. Y dos, nosotros cómo podemos estar en la disposición de hacer una prueba de interés público si ni siquiera acentuaron en un oficio o en el acta cuáles son las causales por las que van a reservarla. Y digo, causa extrañeza en la manera, obviamente, como se manejó por parte de esta autoridad macuspana, que ya hemos resuelto sin fin. Ha llegado en el top 10 de los sujetos obligados que mayor recurso de revisión tienen, mayor solicitud de información. Creíamos que era un asunto superado. Y evidentemente se revoca, bueno, pues para que primero se pronuncie en torno si son ex policías o policías, también que si están vinculados a una función de seguridad, pues evidentemente tendrían el carácter de reservado, pues, pero se tendría que hacer con base al artículo 110 de la Ley General de Seguridad Pública, ¿no? Y sobre todo lo que me causó mucho ruido es que ni siquiera acentuaron en el documento oficial la expresión verbal que hiciera la directora de finanzas. ¿Algún comentario? Sí, quiero hacer un comentario. Luna. Sí, como diría, vamos por pedazos, ¿no? Le pidieron el talón de pago firmado en enero, del primer trimestre de 2019 del personal dado de alta. Talón de pago. ¿Qué es un talón de pago? Es un recibo donde consta que tal persona trabajó durante un plazo determinado, que tiene sueldo, prestación y tiene deducciones, ¿ok? Efectivamente hemos dicho aquí que cuando se traten de policías es información de naturaleza reservada porque por disposición del 110 de la Ley General del Sistema Nacional es información que se asiente en un registro nacional y por propia disposición de ley dice no debe ser abierto al público, es información reservada. Entonces ya tenemos definido que tratándose de policías no podemos dar información. Pero aquí no sabemos ni si son policías o no son policías, porque en el acuerdo, pero si son ex policías y se le va a pagar un sueldo, entonces ya no son ex policías, o sea, ya son trabajadores, son servidores públicos. El acta es un acta así como que, ¿qué pasó aquí? Vienen 3 renglones que dicen, no se transcribe lo razonado por la integrante del Comité de Transparencia por la reserva del asunto. ¿Pero qué es? O sea, nos dejan como órganos garantes sin ningún elemento para decir, oye, está bien, está mal, porque no sabemos qué están reservando, no sabemos el por qué la trascendencia de la reserva, no dan ningún elemento. No se puede según ellos. No se puede, no, nada más verbalmente se habló las cosas, pero no se puede transcribir nada. Pero además lo ponen como un punto de acuerdo, y dice así, en el punto segundo de la reserva. El acta de la reserva, ajá. Se toma como punto de acuerdo el no transcribir a la presente acta la argumentación jurídica de la directora de finanzas y primer vocal del comité en atención a la solicitud de información y antes descrita que tiene el carácter de reserva. Es la reserva de la reserva. O sea, algo así. Pensábamos que estaba superado, ¿eh? Sí, realmente es un asunto que llama mucho la atención porque evidentemente si se trata de un ex policía que ingresó a trabajar, tiene toda la razón la comisionada. Hay una causal de reserva. El artículo 121 en su fracción 17ª señala que no se puede divulgar aquella información que esté relacionada con policías o ex policías, personal que hubiera trabajado en el ámbito de seguridad pública. Bien, entonces, ¿qué tienen que decir? No saben que la información requerida por el particular versa sobre servidores, personas que fueron servidores públicos de seguridad pública, y en ese tenor difundir sus nombres puede generar un conflicto en su integridad física, en sus familiares, en terceros y demás.
Pero ya tenemos un punto de partida. Se refiere a servidor público, se adecua a tal causal, de acuerdo al lineamiento hay un vínculo. Si te doy el recibo, el talón, el nombre, identifica a la persona y saben que es un ex policía y por esa razón esa información fue publicada en otro lugar. Bueno, ya me están dando elementos. Pero aquí no sabemos por qué reservaron. O sea, eso es lo llamativo del asunto. Es un dogma total. Lo reservo porque es reservado. La verdad, sí es llamativo el asunto, porque que hasta un acuerdo digan que ni transcriben lo que se haya platicado porque es No se puede. seguridad nacional, digo. Es una interpretación muy arcaica, ¿eh? No había llegado ahora. Sí, pues sí, con razón se revoca. Bueno, pues son asuntos muy sui generis, ¿no? Que argumentaciones muy sui generis que nos llegaron en esta sesión. Sí. Soy uno que es competente, pero no soy competente. Sí. No, declina la competencia a sí mismo. Así mismo. Bueno, cosas como esa. Muy rara. Bueno, pues una vez que hemos escuchado los asuntos presentados por la titular de la ponencia 2, la comisionada Leida López Arrasate, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado los proyectos de resolución que han sido presentados con la excusa planteada. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados, con excepción de el recurso de revisión identificado con el número 1916 de la ponencia segunda, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, toda vez por la excusa planteada por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. Por favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Ahora bien, en una segunda votación, únicamente respecto del recurso de revisión identificado con el número RR/DAE/1916/2019-P2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. Por favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 y 2 votos respectivamente. Pasamos al punto octavo del orden del día, que consiste en los proyectos de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los siguientes recursos de revisión. En 1914, en contra del Ayuntamiento de Macuspana, se propone revocar. En 1920, contra el Ayuntamiento de Macuspana, también se propone revocar. En 1929, contra la Secretaría de Gobierno, se propone sobreseer. En 1947, contra el Ayuntamiento de Balancán, se propone revocar. En 1953, contra el Ayuntamiento de Nacajuca, se propone revocar. En 1966, contra el Colegio de Bachilleres, se propone modificar. En 1987, 2 del 2019, contra el Ayuntamiento de Centla, se propone revocar. El 2047, contra el Ayuntamiento de Macuspana, se propone revocar. El 2056, contra el Instituto de Educación para Adultos, se propone modificar. El 2137, contra el Ayuntamiento de Comalcalco, se propone revocar. El 2158, contra el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, se propone revocar. El 2518, contra el Ayuntamiento de Macuspana, se propone revocar. El 2557, contra Emiliano Zapata, declararlo fundado. El 2563, contra la Secretaría de Educación, revocar. Y la denuncia presentada contra la Secretaría de Salud, número 135, diagonal 2019, declararla fundada. Me permito comentar recurso de revisión 2158 contra el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Aquí le piden algo que se ha pedido ya de manera reiterada a la mayor parte de los municipios, si no es que a todos, el informe trimestral por escrito de Cabildo, al Cabildo del municipio de Cárdenas. La solicitud es para Jalpa, y si la primera lectura vemos el informe trimestral por escrito al Cabildo del municipio de Cárdenas, Tabasco, trienio 2018-2021, del periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35, fracción sexta de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo del Programa Operativo Anual. Si nosotros vemos pues la naturaleza de la información, este artículo al que se hace mención por parte del solicitante señala rendir por conducto del presidente de la comisión de que se trate informe trimestral por escrito al Cabildo de las actividades realizadas conforme a lo señalado en la ley, así como con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual. Es decir, existe la obligación para que los regidores, por conducto del presidente de la comisión de que se trate, rindan de manera trimestral un informe sobre las actividades realizadas de la comisión en la cual forma parte como
bien hemos señalado aquí, vamos a ver que la pregunta es hecha para el municipio de Jalpa de Méndez, sin embargo están pidiendo la información de Cárdenas Tabasco. Lo que hace aquí el sujeto obligado es que lleva a cabo una prevención, pero como una respuesta terminal a través del Infomex, por lo tanto, pues le quita la oportunidad al solicitante pues de poder realmente aclarar la prevención que se le está llevando a cabo. Por otra parte, vemos y hemos señalado ya en diversas ocasiones que corresponde precisamente a los comités de transparencia confirmar, modificar o revocar las incompetencias. Esto lo señalamos porque la actuación del sujeto obligado pues fue equivocada de manera concreta, porque obviamente que aquí sí cabía la incompetencia desde un principio. Bien es cierto que de acuerdo con la propia ley orgánica, esta facultad también y esta obligación también del artículo 35 la tiene el Ayuntamiento de Jalpa, pero le están pidiendo de Cárdenas, por lo cual no tiene por qué tenerla. Y aquí lo que se tiene que señalar es lo que se ha dicho ya en diversas ocasiones, que basta con una simple lectura para darse cuenta de que no era competente desde el inicio de la pregunta para conocer del asunto. Por lo tanto, el tratamiento que se le ha brindado pues no se ajusta a lo que determina la propia ley, por lo que se propone revocar la actuación del sujeto obligado para que el Comité de Transparencia confirme la incompetencia para sustanciar la solicitud del recurrente y en caso, ¿verdad? Porque también es una cuestión potestativa que se tiene. Si desea orientar al solicitante, bueno, pues tendrá que, hemos dicho y tenemos ya el criterio también por parte de este órgano colegiado de que si se va a orientar, se oriente de manera correcta, ¿no? Entonces, orientar acerca del ayuntamiento que es competente, que pues en este caso de manera lógica pues es el ayuntamiento de Cárdenas Tabasco. Y también sea el comité de transparencia quien debe generar el acta de la sesión respectiva en la que se incluya el acuerdo sobre la incompetencia, que es algo que es muy claro y el error en que caen frecuentemente algunos sujetos obligados. Y también la unidad de transparencia debe emitir un acuerdo de incompetencia en el que de manera fundada y motivada dé a conocer al solicitante las razones por las cuales pues, no se puede sustanciar el pedimento informativo con sustento en el acuerdo del Comité de Transparencia acompañado del acta suscrita por el comité. Entonces, realmente aquí, pues simplemente es lo que se ha dicho siempre, hay que leer con una simple lectura, pues basta para que pudiera haber declinado la incompetencia y si va a orientar, que oriente correctamente, ¿no? Es una situación muy lógica, sin embargo, vemos que está ocurriendo. Y también lo otro, no podemos enviar una prevención a través de una respuesta terminal, que esto es algo que deja en estado de indefensión al solicitante. Entonces, pues por mi parte sería todo. Quiero hacer un comentario Sí, nada más. comisionada Luna. Inclusive yo propondría que el Comité Compilador de Criterios estableciera como una propuesta en el sentido de que efectivamente, como señala el comisionado, no existe el imperativo de decir quién es el sujeto obligado competente, pero hemos adoptado el criterio en las resoluciones de que si lo vas a hacer, hay que hacerlo bien. Y en las últimas resoluciones hemos colocado que cuáles serán los datos de contacto para decir que es una orientación adecuada. Bueno, tendré que citar el nombre del titular de la unidad competente, el domicilio de la unidad competente, horario de atención, los domicilios de las direcciones electrónicas, mejor dicho, las direcciones electrónicas donde se pueden solicitar información a ese sujeto obligado, como lo es la Plataforma Nacional de Transparencia y el sistema Infomex Tabasco.
Esos datos de contacto nos permitiría decir fue correcta tu orientación y por lo tanto es válida esta determinación adoptada. Me parece que es un criterio que debemos ya de señalarlo formalmente para que si los sujetos obligados tengan certeza que cuando vayan a hacer una orientación tienen que reunir estos requisitos para poder ser convalidada su determinación. Es una propuesta. Me parece muy viable, correcta la propuesta, me sumo a ella para que se elabore por parte del comité de compilador de esta institución. Bueno, pues una vez que hemos llevado a cabo las propuestas de análisis en los proyectos, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración del Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados a mi cargo. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente, comisionada Teresa Jesús Luna Posada, A favor. comisionada Leda López Arrasate, A favor. comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto número 9, que en este caso, ¿verdad?, se ha solicitado incluir la propuesta por parte del Instituto Vasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la conformación del colegio electoral para los procesos de elección y o reelección de las coordinaciones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia del año 2019, en la cual se propone que para la región sur sean como representantes de esta región la comisionada Leida López Arrasate del Instituto Vasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la comisionada Nayeli de Jesús Lizárraga Bayote, comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo, para que integren el colegio electoral de este proceso 2019. Solicito que se someta a votación nominal esta propuesta que se está llevando a cabo, secretario. En votación nominal se somete a consideración en este Pleno la propuesta antes presentada por el comisionado presidente, comisionada Teresa Jesús Luna Posada, A favor. comisionada Leda López Arrasate, Muchas gracias. A favor. comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, A favor. comisionado presidente, la propuesta antes presentada ha sido aprobada en sus términos. Solución. Muy bien, pues ha sido aprobado comisionada Leida por tercera ocasión, cuarta ocasión, Cuarta como ocasión. Sí, como Órale. integrante. Yo creo que está haciendo historia, Sí, es la 18, comisionada 19. con más Sí, claro. con más participación en el colegio Fumante, güey. electoral. Sí, completamente. Tiene sus boletas preparadas, Muy tiene bien. todo ya. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ha sido aprobado por unanimidad. Le deseamos mucho éxito en esta encomienda Claro. que obviamente tiene que ver con la renovación de todo el sistema nacional de transparencia de nuestro país. Sí, yo creo que vale la pena hacer nuevamente remembranza. El Sistema Nacional está conformado por, entre otros servidores públicos, como pueden ser el representante del INEGI, del archivo, por los 32 órganos garantes del país. Estos 32 órganos garantes, considerando ya la Ciudad de México como un estado, crearon a su vez comisiones de trabajo y las comisiones son temáticas. Tenemos comisiones de archivo, comisión de datos personales, comisión jurídica, tenemos la comisión de tecnologías, de plataforma, etcétera, etcétera. Alrededor de 14 comisiones temáticas. Pero a la vez también el país se dividió en regiones. Tenemos la región sureste, la región norte, la región occidente, me parece, centro. La centro. Y centro, son 4 regiones que está el país. Pero además hay una coordinación nacional. En esta coordinación nacional precisamente se trata de agrupar los trabajos tanto de las comisiones temáticas como de las comisiones regionales. Entonces tenemos que se tienen que renovar la coordinación nacional, las comisiones regionales y las comisiones temáticas. Todo eso se realiza a través de un proceso de selección, precisamente de renovación o reelección, porque es factible que un presidente de una comisión temática o regional sea reelecto por una vez más.
y para ello pues tiene que haber un colegio electoral que es el que se va a encargar precisamente de ver todo lo relativo al procedimiento de elección. Es una elección formal, es una jornada electoral que se realizan por lo regular en 2 días, en donde asisten todos los comisionados del país y a través de las comisiones o de la región sureste se establecen unas ánforas, igual voto secreto y bueno, en este caso la comisionada de ley es la encargada de fungir como árbitro severo de que no existan movimientos raros ni nada, anomalías, y ese es el proceso de elección y por el cual la comisionada va a formar parte precisamente del grupo de comisionados responsables de verificar que las elecciones se realicen conforme a la norma interna que tenemos implementado al interior del sistema nacional. Pues sin lugar a dudas que en las últimas elecciones no ha habido ninguna duda, ningún conflicto, todo ha fluido de manera correcta, a la altura de lo que debe ser un sistema nacional de transparencia, ¿no? Como su nombre lo indica. Sí, comisionada, tiene usted el uso de la voz. Agradecer a mis compañeros comisionados, por supuesto, por la confianza y a los plenos que ya se han pronunciado al respecto, en el caso del pleno de Veracruz. ¿Y que también ya? Que ya sesionaron por la distinción, ¿no? Evidentemente ya hay un marco jurídico que se ha ido fortaleciendo con cada elección y eso nos permite tener también regulado aquellos supuestos en que en cada proceso nos hemos encontrado, ¿no? Entonces ya como que hay un marco más fortalecido y que lo único que esperaríamos es ver también a mis compañeros comisionados aspirando a comisiones nacionales que son muy importantes. Ojalá se animen. Muchas gracias. Con tanto trabajo. Muchas gracias. Sí, tenemos, bueno, precisamente pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es el 9º, ya que se trata de una sesión ordinaria, que es el de asuntos generales. Y aquí únicamente hacer ver que al día de hoy se han resuelto 2.201 recursos de revisión, que han entrado 3.297 recursos de revisión en lo que va del año, 298 denuncias. Ya rebasamos el histórico que era del 2010 con 3.241 recursos. No, ya lo rebasamos. Lo que lleva el ITAIP es el mes, o podríamos decir, sí, ¿no? Pues sí, ya el año donde más recursos en toda la historia del ITAIP. Y, por ejemplo, en las denuncias comparadas con el año pasado, que fueron 29 y ahorita son 298, pues estamos por arriba del 800% en comparación, 800% más de denuncia. Se dice fácil, pero la verdad que la cifra es es muy alta. Con más solicitudes de información, obviamente está el Ayuntamiento de Jalapa con 1.484, le sigue el Centro con 990, Macuspana con 782, la UJAT con 720, la Secretaría de Educación con 719, la Fiscalía General con 712, el Tribunal Superior de Justicia 553 y de allí el Instituto Tabasqueño con 506. Estamos también en el top 10 de más solicitudes de información. Y por otra parte, en cuanto a recursos de revisión, quien más tiene es el municipio de Centro con 120, le sigue Jalapa con 113, Macuspana con 108, La UJAT con 98, Comalcalco con 82, son los que se encuentran en los primeros lugares con más recursos de revisión. Y en cuanto a recursos por silencio, es Jalapa con 794, Emiliano Zapata con 78, La UJAT con 57, Jonuta con 20, pues son los sujetos obligados con el mayor número de recursos, y esto nos habla de que es un año muy particular, ¿no? También el que estamos viviendo, con un volumen de trabajo muy elevado, el que se está presentando en este 2019. Y evidentemente eso nos limita la participación en comisiones, porque participar en una comisión significa viajar. Para empezar, tienes que estar presente en las reuniones, se tienen que celebrar sesiones ordinarias por lo menos una cada 2 meses y lógicamente elaborar trabajos, porque no tiene caso estar en una comisión
sin hacer nada, ¿no? Para trabajar en una comisión hay que estar activo y hay que participar. Entonces está complicado, ¿no? Complicado, muy complicado, sí. Muy bien. Y sobre todo si hacemos la comparación con otros estados, ¿no? Van por el Veracruz lleva recurso. alrededor de 4,000 solicitudes, de 4,000 recursos, pero no Claro, nos podemos es de comparar los con estados Veracruz. con más habitantes de los estados con más habitantes del país, junto con el Estado de México y la Ciudad de México y Nuevo León, Veracruz, Puebla son los que tienen, en Jalisco, el mayor número de población. Entonces, pues si realmente nos comparamos, por ejemplo, con Quintana Roo, con Quintana Roo hace poco acaba de Zacatecas, decir que tuvo en 6, 8 años, 10 años, 800 y tantos recursos en ¿sí? toda su vida. Entonces, realmente sí, el volumen es considerable. Muy bien, pues una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 17:10, el día de hoy, 6 de septiembre del año 2019, declaro clausurar los trabajos y esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima que tendrá verificativo el día 12 de septiembre del presente, 20, el próximo viernes 20 de septiembre del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia y que tengan felices fiestas patrias. Ah, sí, cierto.